Pinceles. Un pincel es un mapa de píxeles o un conjunto de mapas de píxeles que se usan para pintar. GIMP incluye un conjunto de 10 herramientas de pintura, que no solo se emplean para pintar, como se supone, sino que también pueden borrar, copiar, difuminar, aclarar o oscurecer, etc. Todas las herramientas de pintura, exceptuando la herramienta de tinta, usan el mismo conjunto de pinceles. Los mapas de los pinceles representan la estampa que se hace con un toque del pincel en la imagen. Un trazo de pincel, generalmente realizado moviendo el puntero a través de la imagen con el botón del ratón presionado, produce una serie de estampas espaciadas a lo largo de la trayectoria de una manera especificada por las características del pincel y de la herramienta de pintura que se emplee. Por ejemplo, vamos a abrir un archivo en blanco, seleccionamos el pincel, y este es el más corriente, y aquí tenemos los pinceles que existen, diferentes. Se puede seleccionar el pincel pulsando sobre el icono en el diálogo de pinceles. El pincel activo de GIMP se muestra en el área pincel patrón degradado de la caja de herramientas. Aquí. En ese punto, este es el pincel que está activado. El pincel activo de GIMP se muestra en el área de pincel degradado. Una forma de activar el diálogo de pinceles es pulsar en el símbolo del pincel. El símbolo del pincel, que es este. El pincel. Cuando instala GIMP, viene con un número de pinceles básicos, más unos pocos extraños que sirven principalmente como ejemplo de lo que es posible hacer. Por ejemplo, el pincel pimiento verde de la ilustración. Puede crear pinceles nuevos o descargarlos e instalarlos para que GIMP los reconozca. Pincel de pimiento verde pinta pimientos verdes. Este lo ponen a modo de muestra, pero vamos, tiene poca utilidad. GIMP puede usar varios tipos de pinceles diferentes. Sin embargo, todos ellos se usan de la misma forma y en general no necesita preocuparse por las diferencias cuando pinte con ellos. Aquí están los tipos de pinceles disponibles. Pinceles ordinarios. La mayor parte de los pinceles que proporciona GIMP están en esta categoría. Se representan en el diálogo de pinceles como mapas de píxeles en escala de grises. Cuando pinta usándolos, el color activo de frente se sustituye por el negro, que se muestra en el área de color de la caja de herramientas. Y el mapa de píxeles que se muestra en el diálogo de pinceles representa la marca que hace el pincel en la imagen. Para crear uno de estos pinceles, cree una imagen pequeña en escala de grises, usando ampliación, guárdela con la extensión GBR, pulse sobre el botón actualizar en el diálogo de pinceles para obtener la vista previa sin necesidad de reiniciar GIMP. Los pinceles en blanco y negro pues son estos, los normales. Hay uno que pinta estrellitas, otro pajaritos. En el color que esté en el frente. Si lo ponemos en rojo, pues pinta en rojo. Vamos a dejarlo en negro. Dice crear un pincel.
para crear en pincel una pequeña imagen en escala de grises. Modo escala de grises. Y capa a tamaño de imagen. Recortar a la selección. Le damos la tonalidad que queramos al pincel. Vamos a darle el tono grisáceo. Lo rellenamos con la cubeta. El cuadradillo que tenemos. Ventana. Imagen. Ajustar el lienzo a las capas. Y ahora guardamos esto con extensión GBR. Guardar como. Pincel gris GBR. Vamos a guardar en imágenes. Puede usar este diálogo para guardar en el formato XCF. Hay que guardarlo con exportar. Pincel gris.gbr. En imágenes. GimBrush, espaciado 10. Y habremos creado un pincel nuevo. Ahora para que salga aquí, no sé, pincel nuevo. Editar pincel. Copiar. Ya hemos creado el pincel nuevo. Ahora si abrimos un nuevo archivo, se nos ha abierto en pequeñito. Cerrar. Cerrar todo. Nuevo, plantilla A4, horizontal. Y ahora si pintamos con el pincel, pintamos con el pincel nuevo que hemos creado gris. ¿De acuerdo? Así es como se crea un pincel con extensión GBR.
Pinceles de color. Los pinceles de esta categoría se representan con imágenes a color en el diálogo de pinceles. Puede haber imágenes o texto. Cuando pinta con ellos, los colores se utilizan como se muestra. El color de frente no entra en juego. Por lo demás funcionan como los pinceles ordinarios. Un pincel de color, por ejemplo, pues este amarillo. O el de los pimientos también es de color. Para crear uno de estos pinceles, cree una imagen RGBA pequeña. Para hacerlo, abra una imagen nueva. Vamos a abrir una imagen nueva. Seleccione RGB para el tipo de imagen. Imagen modo RGB. Y el relleno transparente. Relleno transparente. Dibuje su imagen y guárdela primero como un archivo XCF. Guardar como XCF. Para conservar sus propiedades, después guárdelo en formato GBR. Exportar como GBR. Pulse sobre el botón Actualizar en el diálogo de pinceles para obtener su pincel sin necesidad de reiniciar GIMP. Actualizar. Menú de pinceles. Refrescar pinceles. Pincel nuevo. Copiar. Ya está aquí como pincel nuevo. Ahora si nos vamos a un documento en blanco, hay que darle opacidad. Pintamos con la tonalidad de la fotografía. Sugerencia: cuando copia o corta sobre una selección, ve el contenido del portapapeles, que es la selección, en la primera posición en el diálogo de pinceles y puede usarla para pintar. En una fotografía, vamos a abrir. Recortamos una sección, por ejemplo de aquí. Y la
pegar como New Brush. Se ha vuelto a pegar el verde. Editar. Cortar. Ahora. Se ha copiado ese trozo como nuevo pincel. Ahora podemos pintar en esa tonalidad. Mangueras de imagen y tuberías de imagen. Los pinceles de esta categoría pueden hacer más de un tipo de estampa sobre la imagen. Se indican con un pequeño triángulo rojo en la esquina inferior derecha del icono del pincel en el diálogo de pinceles. Se llaman pinceles animados porque la estampa va cambiando a lo largo del trazo. En principio estos pinceles pueden ser muy complejos, especialmente si usa una tableta. La forma puede cambiar en función de la presión, el ángulo, etc. Estas posibilidades no se han explotado realmente y las proporcionadas con GIMP son bastante simples pero bastante útiles. Sí, aquí hay algunos con una esquina en rojo. Si los seleccionamos, vamos a crear un nuevo documento. Dibuja dinámicamente. Hay otro. Este también es de ese tipo. Tienen una esquinita en rojo inferior. Vamos a verlo. ¿Veis ahí el más en rojo? Esos son pinceles dinámicos. Pinceles paramétricos. Además del mapa de píxeles, todo el pincel de GIMP tiene otra propiedad importante, su espaciamiento. Este representa la distancia entre las estampas consecutivas cuando se efectúa un trazo continuo. Cada pincel tiene asignado un valor predeterminado, el que puede modificarse empleando el diálogo pinceles. Ahora todos los pinceles tienen un tamaño variable. De hecho, en las opciones de todas las herramientas de pintura hay un deslizador para escalar el pincel activo. Está aquí abajo. El espaciado. Según lo configuremos, el pincel sale más o menos separado. Ahora todos los pinceles tienen un tamaño variable. De hecho, en las opciones de todas las herramientas de pintura hay un deslizador para escalar el pincel activo. Puede hacer esto directamente en la ventana de la imagen si configura adecuadamente la rueda del ratón. Consulte variar el tamaño del pincel. Además del mapa de píxeles del pincel, cada pincel de GIMP tiene otra propiedad importante, el espaciado. Este representa la distancia entre las marcas consecutivas cuando se pinta con un trazo continuo. Cada pincel tiene un valor asignado predefinido que se puede modificar en el diálogo de pinceles. Herramientas. El diálogo de pinceles está aquí abajo. Podemos cambiar el tamaño. Vamos a coger un pincel normal y vemos que podemos cambiar el modo: normal, disolver, detrás, borrar color,
clarear solo, pantalla, blanquear, suma, oscurecer solo, multiplicar, ennegrecer, solapar, claridad suave, claridad fuerte, diferencia, sustraer, extraer granulado, combinar granulado, tono, saturación, color y valor. Luego tenemos aquí el nivel de opacidad del pincel, el tipo de pincel, se nos abre aquí también el diálogo de pinceles, el nombre, aquí lo podemos editar, el tamaño, porción de aspecto, el ángulo, la presión. Tenemos varias alternativas de presión, opciones de dinámica del pincel, longitud de desviación, repetir, opciones de color, jitter, trazado suave, incremental. Todas esas opciones están en el diálogo de pincel. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí este vídeo.